Y si hoy descubres que lo que tienes en tu cocina podría salvar tu vida, pero nadie te lo había explicado así, ojos, quédate hasta el final porque lo que estás a punto de ver puede cambiar tu azúcar, tu corazón y tu energía para siempre. Y antes de continuar, haz algo importante. Suscríbete al canal, deja tu like pulgares hacia arriba y escribe tu opinión en los comentarios porque esta información puede ayudar a muchas más personas como tú. ¿Te dijeron que con diabetes nunca más podrías comer pan, tortillas, galletas o cualquier cosa hecha con harina? Si tu respuesta es sí, quiero que sepas algo importante. Te mintieron a medias. Y esa media mentira puede estar destruyendo tu calidad de vida sin que te hayas dado cuenta. La harina de trigo que has usado toda tu vida, esa que está en casi todos los productos de tu cocina, puede elevar tu glucosa en sangre más rápido que una cucharada de azúcar pura. Varios estudios han demostrado que solo 2 rebanadas de pan blanco común pueden disparar tu glucosa hasta 40 o 50 puntos en menos de 30 minutos. ¿Lo sabías? Eso le sucede a millones de personas con diabetes tipo 2 cada mañana en el desayuno, pensando que están comiendo algo normal, algo seguro. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta. Existen harinas de verdad, que puedes comprar y usar en tu cocina hoy mismo que no solo no disparan tu glucosa, sino que activamente pueden ayudar a estabilizarla. Harinas que puedes usar para hacer pan, tortillas, panqués y galletas. Harinas accesibles, que no cuestan una fortuna y que pueden cambiar completamente tu relación con la comida. En este video te voy a mostrar las 5 mejores harinas que los diabéticos deben comer. No te voy a dar una lista aburrida y vacía. Te voy a explicar exactamente qué pasa en tu cuerpo cuando las comes, por qué funcionan y cómo puedes empezar a usarlas desde hoy, con cantidades reales, con recetas prácticas, con todo. Y quédate conmigo hasta el final, porque la número 4 es la que más sorprende a mis pacientes. Nadie espera que esa exista y mucho menos que sea tan poderosa. La mayoría de las personas que llegan a mi consultorio nunca la han escuchado mencionar y sin embargo, los estudios que la respaldan llevan años publicados. Soy el Dr. Leo Rivera y llevo años trabajando directamente con pacientes que viven con diabetes tipo 2. Lo que más me duele de mi consulta no son los análisis malos ni los números elevados en el glucómetro. Lo que más me duele es ver a personas completamente resignadas. Personas que me dicen, con una tristeza real en los ojos, doctor, yo ya no como nada rico, porque todo me sube el azúcar. Y cuando les pregunto qué están comiendo en realidad, muchas veces descubro que están evitando alimentos perfectamente seguros para ellos, mientras al mismo tiempo están consumiendo otros que sí los dañan, pero que parecen inofensivos a primera vista. He visto a tantas personas con diabetes que llevan años creyendo que la única opción es renunciar al placer de comer, que resignarse forma parte del diagnóstico. Hoy quiero cambiar eso, porque la información correcta, explicada de la forma correcta, puede hacer una diferencia enorme en tu vida diaria. No te prometo milagros, te prometo ciencia explicada en lenguaje real, de manera que tenga sentido para tu cocina, para tu mercado, para tu día a día. Antes de entrar a la lista, necesito que entiendas un concepto fundamental. No todas las harinas son iguales y la razón tiene que ver con algo que se llama índice glucémico. El índice glucémico es una escala que va del 0 al 100 y mide qué tan rápido un alimento eleva el azúcar en tu sangre después de consumirlo. Cuanto más alto el número, más rápido y más bruscamente sube tu glucosa. La harina de trigo refinada, esa harina blanca estándar, tiene un índice glucémico de alrededor de 85. Para que te des una idea de lo que eso significa, el azúcar blanca de mesa tiene un índice glucémico de 65. Así es, la harina blanca puede impactar tu glucosa de forma más agresiva que el azúcar pura. Esto sucede porque durante el proceso de refinado, al trigo le eliminan la fibra y casi todos los nutrientes que naturalmente frenarían la absorción del azúcar en tu intestino. Piénsalo así. Imagina que tu sangre es un río tranquilo. Cuando comes harina refinada, es como si alguien abriera una compuerta enorme de golpe. El azúcar entra al río de forma masiva e inmediata. El río se desborda. Tu páncreas tiene que trabajar de urgencia, a todo vapor, para producir suficiente insulina y controlar ese desbordamiento. Con el tiempo, ese esfuerzo constante agota al páncreas y genera lo que se conoce como resistencia a la insulina, que es el núcleo del problema en la diabetes tipo 2. Las harinas que te voy a mostrar hoy funcionan de manera completamente distinta. Son harinas que abren esa compuerta de forma lenta, controlada, casi en goteo. El río no se desborda. Tu páncreas no se estresa. Tu energía se mantiene estable. Y tú te sientes bien. ¿Estás listo? Vamos con la primera. Harina número 1. La harina de almendra. Primero, algo que parece obvio pero que la mayoría no considera. La harina de almendra no es harina en el sentido tradicional.
No viene de un cereal. Viene de almendras finamente molidas. Y eso lo cambia absolutamente todo. Aquí está el malentendido más común. Muchas personas con diabetes escuchan la palabra harina y automáticamente piensan que está prohibida para ellas. Que si tiene ese nombre, tiene que subir el azúcar. No es así. La harina de almendra tiene un índice glucémico de apenas 1. No un índice glucémico de 40 ni de 20. De 1. Prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque las almendras están compuestas principalmente de grasas saludables y proteínas, no de carbohidratos como el trigo. Por cada 100 gramos de harina de almendra encontrarás aproximadamente 10 gramos de carbohidratos netos disponibles. Compara eso con los 76 gramos de carbohidratos que contiene la harina de trigo refinada en la misma cantidad. Eso es una diferencia de más del 700%. Brutal. Pero aquí viene lo más importante, lo que la mayoría no sabe y que me parece fascinante desde el punto de vista médico. La harina de almendra no solo no eleva tu glucosa, activamente puede ayudar a mejorar la respuesta de tu cuerpo a la insulina. Las almendras son una de las fuentes más ricas en magnesio de la naturaleza. Por cada 100 gramos aportan aproximadamente 270 miligramos de magnesio. Y el magnesio es un mineral que participa directamente en más de 300 reacciones enzimáticas del cuerpo humano, incluyendo la respuesta de la insulina. Varios estudios han documentado que las personas con diabetes tipo 2 frecuentemente tienen niveles bajos de magnesio y esa deficiencia hace que la insulina funcione peor. En otras palabras, consumir harina de almendra con regularidad puede mejorar la sensibilidad a la insulina, no solo evitar los picos de glucosa. Tuve una paciente, María, 58 años, con diabetes tipo 2 de más de 6 años de evolución. Su glucosa en ayunas rondaba los 160 miligramos por decilitro de forma constante, a pesar de su medicación. Cuando revisé su alimentación con detalle, descubrí que seguía usando harina de trigo para hacer sus tortillas cada mañana. La primera intervención fue simplemente cambiarle esa harina por harina de almendra. A los 3 meses de seguimiento, su glucosa en ayunas había bajado a 118 miligramos por decilitro, solo con ese cambio, sin modificar su medicación, sin hacer nada dramático. ¿Cómo usarla? La harina de almendra funciona perfectamente para hacer pancakes, galletas, panqués, bases de pizza e incluso tortillas. La textura es diferente a la harina de trigo, más densa y ligeramente húmeda, pero el sabor es suave y muy agradable. Como proporción general, puedes sustituir una taza de harina de trigo por una taza de harina de almendra, aunque en algunas recetas necesitarás agregar un poco más de huevo para ligar los ingredientes. Un punto importante, la harina de almendra es más costosa que la harina de trigo, pero hay una solución muy práctica. Puedes hacerla en casa moliendo almendras crudas y peladas en tu licuadora o procesador de alimentos hasta obtener un polvo fino y uniforme. Es más económico y funciona exactamente igual. Quédate, porque la siguiente harina en esta lista tiene algo que va a sorprenderte. Contiene un tipo especial de fibra que literalmente atrapa el azúcar antes de que entre a tu sangre. La siguiente es, posiblemente, la más fibrosa de toda esta lista. Harina número 2. La harina de coco. Es uno de los alimentos más ricos en fibra dietética que existen en el mundo. Por cada 100 gramos de harina de coco, aproximadamente 39 gramos son fibra. Compara eso con la harina de trigo, que tiene alrededor de 3 gramos de fibra por 100 gramos. La harina de coco tiene 13 veces más fibra que la harina de trigo. 13 veces. Eso no es un dato menor. Eso es una diferencia que se siente en tu glucosa. ¿Por qué importa tanto la fibra para la diabetes? Aquí viene la explicación que más me gusta dar en consulta porque es muy visual. Imagina que los carbohidratos que comes son pequeñas pelotas que quieren entrar a tu sangre. Sin fibra, esas pelotas corren libres y entran todas al mismo tiempo, generando ese pico de glucosa que queremos evitar. Pero cuando hay fibra presente, y especialmente cuando hay tanta fibra como la harina de coco, esas pelotas quedan atrapadas en una especie de red pegajosa que se forma en tu intestino. La red no las deja pasar todas de golpe. Las va liberando lentamente, de forma controlada y ordenada. El resultado es que tu glucosa sube de manera gradual, sin picos dramáticos, y baja de la misma forma. Estable. Predecible. El índice glucémico de la harina de coco es de 35, muy por debajo del umbral de 55, que se considera bajo en la escala clínica. Pero la carga glucémica real es aún menor, porque la cantidad de carbohidratos disponibles es pequeña en términos absolutos. Además, hay un beneficio adicional que pocas personas conocen. La harina de coco contiene ácido láurico, un tipo de grasa de cadena media que varios estudios han asociado con mejoras en los niveles de colesterol y en la sensibilidad a la insulina.
Esto importa especialmente porque las personas con diabetes tipo 2 tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Un alimento que simultáneamente controla la glucosa y mejora el perfil lipídico es un aliado doble. ¿Cómo usarla en tu cocina? Aquí hay un punto muy importante que debes saber antes de intentarlo. La harina de coco absorbe enormes cantidades de líquido. Es altamente absorbente como ninguna otra harina. Si intentas sustituirla directamente por harina de trigo en una receta usando las mismas cantidades, el resultado será extremadamente seco. La regla general es usar solo entre 1/4 y 1/3 de la cantidad que pide la receta. Si una receta dice 1 taza de harina de trigo, usa solo 1/4 de taza de harina de coco y aumenta los líquidos de la receta. Más huevos, más leche vegetal sin azúcar, más agua. Funciona muy bien para muffins, panqués, galletas y panes densos. El sabor tiene un ligero toque dulce natural que proviene del coco mismo, lo que puede reducir la cantidad de endulzante que necesitas agregar. Eso también es un beneficio para tu glucosa. La siguiente harina tiene algo que ninguna de las anteriores tiene. Una proteína especial que puede ayudar a regular tu glucosa incluso después de las comidas. Y viene de un lugar donde jamás lo esperarías. No te vayas. Harina número 3. La harina de garbanzo. El garbanzo es una de esas cosas que la mayoría de personas con diabetes ve con mucha desconfianza. Es legumbre, tiene almidón, mejor no la como. Es una reacción comprensible, pero es un error. Un error que quiero desmantelar hoy completamente, con datos concretos. La harina de garbanzo tiene un índice glucémico de aproximadamente 44. Eso la ubica con claridad en la categoría de índice glucémico bajo. Pero el número solo no cuenta la historia completa de por qué esta harina es tan valiosa para las personas con diabetes. Las proteínas del garbanzo son la clave que muchos pasan por alto. Por cada 100 gramos de harina de garbanzo encontrarás alrededor de 22 gramos de proteína. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. Las proteínas no solo construyen músculo. Las proteínas ralentizan el vaciamiento gástrico, es decir, hacen que tu estómago tarde más tiempo en enviar su contenido hacia el intestino. Cuando eso sucede, la glucosa de los alimentos se absorbe de manera mucho más lenta. No hay pico. No hay desbordamiento. Hay un flujo controlado y sostenido que tu páncreas puede manejar con comodidad. Además, hay un compuesto en los garbanzos llamado almidón resistente. Este almidón es un tipo de carbohidrato que tu cuerpo directamente no puede digerir ni absorber como glucosa. Pasa a través de tu intestino delgado sin elevar tu azúcar. Cuando llega al intestino grueso, sirve de alimento para tus bacterias intestinales beneficiosas, lo que mejora tu salud digestiva y, según investigación reciente, también puede influir positivamente en el metabolismo de la glucosa. Parte de los carbohidratos de la harina de garbanzo simplemente no cuenta como carbohidrato disponible para tu sangre. Hay un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry que encontró que el consumo regular de garbanzos en personas con diabetes tipo 2 redujo de forma significativa la hemoglobina glucosilada, también conocida como HbA1c. Ese es el marcador que mide el promedio de tu glucosa durante los últimos 3 meses. No hablan de un cambio menor. Hablan de mejoras clínicas relevantes con solo incluir esta legumbre de forma regular en la alimentación. Tuve un paciente, Roberto, 62 años, diabético desde hace 9 años. Su HbA1c estaba en 8,2% cuando lo empecé a ver. Junto con los ajustes en su medicación hicimos cambios en su alimentación y uno de ellos fue cambiar la harina de trigo por harina de garbanzo para sus preparaciones diarias. A los 4 meses su HbA1c había bajado a 7,1%. No fue solo la medicación, fue el conjunto de cambios y la harina de garbanzo fue parte importante de ese conjunto. ¿Cómo usarla? La harina de garbanzo tiene un sabor ligeramente terroso y a nuez que puede sorprender al principio, pero que se integra perfectamente en preparaciones tanto saladas como dulces. Funciona muy bien para hacer pan plano, tortillas, empanadas, crepes saladas y como espesante natural de salsas y sopas. En muchas culturas del Mediterráneo y del sur de Asia se ha usado desde hace siglos como base culinaria fundamental. No es un ingrediente exótico ni difícil de conseguir. La proporción de sustitución es más cercana a la del trigo que las harinas anteriores. Puedes usar cantidades similares, aunque puede requerir un poco más de líquido dependiendo de la receta específica. Pero espera, porque la siguiente harina es la que más sorprende a todos en mi consulta. Es la que nadie espera ver en esta lista y es posiblemente la más poderosa de todas para el control de la glucosa. Te lo explico con toda la ciencia que la respalda. Harina número 4. La harina de linaza. Esta es la que más sorprende. La linaza, esa semillita café o dorada que mucha gente conoce pero pocos usan de verdad, puede convertirse en harina.
Y esa harina es, con toda la evidencia sobre la mesa, una de las herramientas más poderosas que existen hoy para controlar la glucosa en personas con diabetes. ¿Por qué digo que es poderosa? Porque ataca el problema de la diabetes desde 3 ángulos distintos al mismo tiempo. Y eso es algo que pocas cosas en nutrición pueden hacer. Primer ángulo. El carbohidrato casi inexistente. El índice glucémico de la harina de linaza es prácticamente 0. No exagero. La linaza tiene tan pocos carbohidratos disponibles que su impacto sobre la glucosa es prácticamente insignificante. Por cada 100 gramos de harina de linaza, apenas 1 gramo es carbohidrato neto disponible para tu sangre. El resto son grasas saludables, proteínas y fibra. Consumir esta harina es, desde el punto de vista glucémico, casi como consumir un alimento sin carbohidratos. Segundo ángulo. La fibra mucilaginosa. La linaza contiene un tipo especial de fibra llamada fibra mucilaginosa. Cuando esta fibra entra en contacto con el agua dentro de tu sistema digestivo, se transforma en un gel viscoso y espeso. Ese gel recubre literalmente el interior de tu intestino y actúa como una barrera que frena de forma dramática la absorción de glucosa. No solo de la glucosa que viene de la linaza misma, sino de todos los alimentos que consumes en esa misma comida. Es como si le pusieras frenos de alta precisión a todo tu proceso de digestión de azúcares. Tercer ángulo. Y este es el que más me impresiona desde el punto de vista médico. La harina de linaza es una fuente extraordinaria de lignanos. Los lignanos son compuestos vegetales con propiedades antioxidantes y con efectos documentados sobre el metabolismo hormonal. Y varios estudios clínicos han encontrado que los lignanos de la linaza tienen efectos directos sobre la sensibilidad a la insulina. En términos simples, hacen que tu cuerpo responda mejor a la insulina que ya produce o que recibe como medicamento. Con la misma cantidad de insulina, tu cuerpo puede controlar mejor la glucosa. Eso es fundamental para cualquier persona con diabetes tipo 2. Un metaanálisis publicado en la revista Clinical Nutrition, que analizó múltiples estudios sobre el consumo de linaza en personas con diabetes tipo 2, encontró reducciones estadísticamente significativas en los niveles de glucosa en ayunas y en la HbA1c. Y eso no es todo. También encontraron mejoras en los niveles de triglicéridos y colesterol LDL. Eso importa de forma especial, porque las personas con diabetes tienen un riesgo cardiovascular significativamente más elevado que la población general. Y hay un cuarto beneficio que necesito mencionar porque es relevante para la diabetes específicamente. La harina de linaza es una fuente excepcional de ácidos grasos omega 3 y origen vegetal. Las personas con diabetes tipo 2 frecuentemente tienen niveles elevados de inflamación sistémica crónica, una inflamación silenciosa que daña vasos sanguíneos, nervios y órganos con el tiempo. Los omega 3 tienen efectos antiinflamatorios bien documentados en la literatura científica. Reducir esa inflamación crónica mejora el funcionamiento de múltiples sistemas, incluyendo directamente el metabolismo de la glucosa. El caso que más me ha impactado en años de consulta es el de Carmen, 67 años, con diabetes tipo 2 de más de 12 años de evolución. Llegó a mi consultorio con una HbA1c de 9,1%, a pesar de llevar 3 medicamentos distintos para la diabetes. Estaba agotada, frustrada, con niveles de energía muy bajos y con una inflamación crónica que se manifestaba en dolores articulares frecuentes que la limitaban para caminar. Trabajando en conjunto con su endocrinólogo, hicimos ajustes en su alimentación. Uno de los cambios más simples que implementamos fue agregar harina de linaza a su desayuno diario. 2 cucharadas en su yogur natural sin azúcar cada mañana. Solo eso. A los 6 meses su HbA1c había bajado a 7,4%. Sus dolores articulares disminuyeron notablemente. Y su energía mejoró de una forma que ella misma no esperaba. ¿Cómo usarla? La harina de linaza, también conocida simplemente como linaza molida, tiene un sabor ligero a nuez que es agradable y muy versátil. Puedes agregarla a batidos, yogures, mezclas para pan, galletas y panqués. No funciona bien como base única de una preparación, pero mezclada con otras harinas de esta lista, como la harina de almendra o la harina de coco, crea combinaciones que funcionan muy bien para hornear. Un detalle que no puedes ignorar. La linaza molida se oxida rápidamente una vez que la abres o la mueles. Guárdala siempre en un recipiente hermético dentro del refrigerador y úsala en un plazo de 2 a 3 semanas para conservar todos sus nutrientes y sus propiedades activas. Si la compras entera, es mejor molerla en casa justo antes de usarla para maximizar la absorción de sus compuestos beneficiosos. Una proporción práctica que puedes empezar a usar mañana mismo. Agrega entre 2 y 4 cucharadas de harina de linaza a cualquier mezcla para hornear sin que afecte significativamente la textura final. Es fácil, es accesible y es extraordinariamente poderosa. Antes de llegar a la última harina,
quiero que sepas algo. La número 5 tiene una historia fascinante detrás. Viene de un grano que no es técnicamente un cereal, que se ha consumido por más de 8000 años y que tiene un compuesto único que los investigadores siguen estudiando con asombro. La última harina de esta lista puede convertirse en tu favorita. No te vayas. Harina número 5. La harina de trigo sarraceno. El nombre puede confundir, y con razón. Trigo sarraceno suena a trigo, pero no lo es. El trigo sarraceno, también conocido como alforfón o buckwheat en inglés, no tiene ninguna relación botánica con el trigo común. No contiene gluten. Técnicamente es una semilla emparentada con la familia de la remolacha y el ruibarbo, y tiene una composición nutricional que lo hace especialmente interesante para personas con diabetes. El índice glucémico del trigo sarraceno está entre 49 y 55, dependiendo de cómo se prepare, lo que lo ubica en la categoría de bajo a moderado. Pero el número solo no cuenta la historia completa de por qué este grano merece estar en esta lista. El trigo sarraceno contiene un compuesto único llamado dequiloinositol. Ese nombre puede sonar complicado, así que vamos a simplificarlo. El dequiloinositol es una molécula que actúa como un mensajero secundario de la insulina dentro de tus células. Imagina que la insulina es una llave y las células de tu cuerpo son cerraduras. En la diabetes tipo 2, esas cerraduras están atascadas. No responden bien a la llave, aunque la llave esté disponible. El dequiloinositol funciona como un lubricante que desbloquea esas cerraduras desde adentro, facilitando que la insulina haga su trabajo de transportar la glucosa desde tu sangre hacia tus células. Varios estudios han investigado el efecto del dequiloinositol en personas con diabetes tipo 2 y han encontrado resultados prometedores en la mejora de la sensibilidad a la insulina y en la reducción de la glucosa postprandial, es decir, el azúcar que sube después de comer. El mecanismo es distinto al de todas las harinas anteriores de esta lista, lo que hace al trigo sarraceno un complemento muy valioso cuando se combina con alguna de ellas. Además de este compuesto único, el trigo sarraceno tiene un perfil de proteínas inusualmente completo para ser un alimento de origen vegetal. Contiene los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo no puede fabricar por sí solo. Eso es bastante raro en granos y semillas. Esa combinación de proteínas completas, más fibra, más el dequiloinositol, hace del trigo sarraceno un alimento excepcionalmente bien balanceado para el control glucémico. Y aquí viene el dato histórico que encuentro genuinamente fascinante. En regiones como el norte de China, ciertas zonas de Rusia y partes del Japón rural, el trigo sarraceno ha sido un alimento básico por miles de años. Y algunos investigadores han señalado el menor índice histórico de diabetes en estas poblaciones como un área de estudio relacionada, entre otros factores, con el consumo regular de este grano. Claro que hay múltiples variables en juego, la alimentación completa, el estilo de vida, la genética, pero el trigo sarraceno aparece una y otra vez en la ecuación. Es también la base de los famosos soba noodles japoneses, de los blinis rusos, de los crepes bretones en el norte de Francia. Culturas completamente distintas en geografías opuestas que convergieron independientemente en la misma base culinaria. Eso dice algo sobre su valor. La harina de trigo sarraceno tiene un sabor característico, más intenso y terroso que las harinas más neutras de esta lista. Es un sabor que puede requerir una pequeña adaptación, pero quienes lo incorporan en su cocina con regularidad suelen desarrollar un gusto real por él. ¿Cómo usarla para personas con diabetes? Funciona excelente mezclada con otras harinas de esta lista, especialmente con harina de almendra o harina de garbanzo, para hacer panés, tortillas gruesas, panqués y galletas. También puedes usar los granos enteros cocidos como sustituto del arroz o la pasta, con el mismo efecto benéfico sobre la glucosa que la harina. Una receta práctica que puedes probar esta misma semana. Mezcla media taza de harina de trigo sarraceno con un cuarto de taza de harina de almendra, un huevo, un poco de leche de almendra sin azúcar y una pizca de sal. Obtienes una masa para hacer crepes o tortillas delgadas que puedes rellenar con lo que prefieras, verduras salteadas, pollo desmenuzado, huevo revuelto con espinacas. Es una preparación sencilla, sabrosa, con un impacto mínimo en tu glucosa y con un perfil nutricional que un médico recomendaría con gusto. Llegaste hasta aquí y eso me dice que estás tomando en serio tu salud, y eso importa. Hagamos un repaso rápido pero completo de todo lo que vimos hoy, porque quiero que salgas de este vídeo con claridad absoluta y con un plan real. Harina número 1, la harina de almendra. Índice glucémico de apenas 1. Rica en grasas saludables, proteínas y magnesio. El magnesio mejora la sensibilidad a la insulina de forma directa. Úsala para pancakes, galletas, panqués y bases de pizza. Es la sustitución más directa del trigo en la mayoría de recetas dulces. Puedes hacerla en casa moliendo almendras crudas. Harina número 2, la harina de coco.
13 veces más fibra que la harina de trigo. Literalmente atrapa el azúcar antes de que entre a tu sangre. Índice glucémico de 35. Úsala en cantidades pequeñas porque absorbe mucho líquido. Un cuarto de taza donde normalmente usarías una taza. Ideal para muffins, galletas y panes densos. Su toque dulce natural reduce la necesidad de endulzantes. Harina número 3, la harina de garbanzo. Índice glucémico de 44. Cargada de proteínas que frenan la absorción de glucosa y de almidón resistente que no se convierte en azúcar disponible. Respaldada por estudios que muestran mejoras en la HbA1c. Perfecta para pan plano, tortillas, crepes saladas y como espesante de salsas. Harina número 4, la harina de linaza. Prácticamente cero carbohidratos netos disponibles. Su fibra mucilaginosa forma un gel que frena de forma dramática la absorción de azúcar. Sus lignanos mejoran la sensibilidad a la insulina. Sus omega 3 reducen la inflamación crónica que daña órganos. Guárdala en el refrigerador en recipiente hermético. Agrega entre 2 y 4 cucharadas a cualquier preparación. Harina número 5, la harina de trigo sarraceno. No es trigo, no tiene gluten. Contiene dequiroinositol, un compuesto que actúa como lubricante de la respuesta a la insulina. Proteínas completas con los 9 aminoácidos esenciales. Índice glucémico bajo a moderado. Combinada con harina de almendra o garbanzo para preparaciones versátiles. Ahora quiero darte 3 consejos finales para que implementes esto de forma correcta y sostenible. Primero, no tienes que elegir solo una. La combinación es tu mejor aliada. Mezclar harina de almendra con linaza molida o harina de garbanzo con trigo sarraceno crea preparaciones que maximizan los beneficios de cada una. En la cocina la sinergia funciona. Segundo, el cambio no tiene que ser dramático ni inmediato. Empieza por una sola sustitución esta semana. Esta semana solo cambia la harina que normalmente usas en tu desayuno por una de estas opciones. Mide tu glucosa antes y 2 horas después si tienes glucómetro. Observa cómo te sientes. Los cambios pequeños y sostenidos son los que realmente se mantienen en el tiempo y los que dan resultados reales. Tercero, y esto es fundamental. Estas harinas son herramientas poderosas, no curas independientes. Forman parte de un estilo de vida que también incluye actividad física regular, hidratación adecuada, sueño de calidad y seguimiento con tu médico o especialista. Ningún alimento por sí solo va a controlar tu diabetes. Pero los alimentos correctos pueden hacer una diferencia enorme en qué tan fácil o difícil es ese control día a día. La diabetes tipo 2 no tiene que significar privarte de todo lo que disfrutas comer. Significa aprender a tomar decisiones más inteligentes. Y hoy tienes 5 opciones concretas, respaldadas por evidencia científica, que puedes llevar a tu cocina esta semana. Tus picos de glucosa no son inevitables. Están, en gran parte, bajo tu control. Eso es empoderador. Eso es lo que quiero que te lleves este video. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas harinas ya conocías y cuál fue la que más te sorprendió? Me encanta leer sus experiencias porque muchas veces aprendo cosas que no esperaba de personas que viven el día a día con diabetes de una manera que ningún consultorio puede replicar. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que viva con diabetes o que tenga un familiar con esta condición. A veces la información correcta llega exactamente en el momento en que alguien más la necesita. Ese alguien puede ser la persona que tú tienes en mente ahora mismo mientras lees esto. Y si quieres seguir aprendiendo cómo controlar tu glucosa de forma inteligente a través de la alimentación, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana traigo información como la de hoy, útil, basada en evidencia y pensada para tu vida real. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.